Hola, hola, queridos youtubers, qué gusto, ¿cómo están? Una vez más con ustedes su amigo Alex Paz. Estoy para servirles. Bueno, pues PG Lawyers se pone a sus órdenes y hoy vamos a tratar un tema pues muy interesante y un tema que ninguno de los abogados que haya pasado por alguna buena universidad se puede perder de vista, ¿verdad? Entonces debe de estar siempre al alcance. No, es bueno ser especialista, es bueno ser investigador en ciertas áreas o ramas del derecho, pero hay aspectos que en su vida pues no deben de estar alejados de ustedes, como es el derecho laboral, ¿verdad? El derecho de la seguridad social y uno muy importante, el derecho penal. Y en este caso, bueno, pues vamos a tratar algunos temas de derecho procesal penal, es decir, materia adjetiva y no sustantiva. Y bueno, pues esto atiende a una serie de situaciones que se han venido escuchando con relación a que se va a reformar, ¿verdad?, algunos de los códigos procesales penales. Y bueno, pues desde luego están haciendo grandes trabajos con relación al Código Nacional de Procedimientos, ¿verdad? Se llama de procedimientos penales. Yo, para empezar, pues bueno, desde ahí ya podría estar yo hablando de un Código Nacional de Procesos Penales y no de procedimientos. Pero bueno, así las cosas y en este sentido los buenos penalistas, los excelentes penalistas, los grandes penalistas, los grandes maestros que a muchos de ellos, bueno, pues su servidor conoce y tuvo la oportunidad de tomar clase y de alguna manera, bueno, pues tener hasta amistad con alguno de ellos que me concedieron esa oportunidad, pues vamos a tocar este tema. Voy a tocar el tema con relación a lo que yo considero son necesarias y urgentes reformas a este llamado Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya saben, el nuevo código o mal llamado nuevo código publicado en el Diario Oficial el día 5 de marzo del 2014 y donde, bueno, pues espero que las reformas que están por venir sean de provecho y desde luego, bueno, pues tomen en cuenta todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, hasta el 17 de junio del 2016 y verdaderamente pues se pongan a trabajar, sobre todo los compañeros, amigos, conocidos y grandes penalistas que tiene esta gran nación y que puedan dejar consolidado un mejor proceso penal, un mejor mal llamado para mí procedimiento penal y en ese sentido pues se puede avanzar con el Código Nacional, que bueno, pues ahí me parece una gran denominación, pero las grandes denominaciones no son las mejores y bueno, vamos a hacer ciertas observaciones a ese respecto. Desde luego, bueno, pues ustedes saben que desde el 2008 se ha venido trabajando con todo esto para de alguna manera podernos otorgar, consolidar y que verdaderamente funcionara el juicio oral, ¿verdad?, en materia penal, el juicio oral acusatorio, ya no inquisitorio. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues sí hay muchas diferencias a ese respecto. Pues se está acusando, sí, pero la acusación será en igualdad de circunstancias. Por eso, bueno, pues me interesan dos puntos fundamentales. Uno, pues son los principios, ¿verdad? Y naturalmente, pues lo que tiene que ver con los principios procesales y que aquí han llamado derechos procesales. Y bueno, vamos a ver si son principios o son derechos, pero vamos a darle velocidad a esto. Desde luego, bueno, pues hay algunas observaciones y vamos a empezar con algo que pues poco he escuchado y mucho he leído y estamos ante la presencia de un código que pues no es federal, ¿verdad? Un código que no reunió puras leyes generales, ¿verdad? Entonces pues no es un código general, pues no es una ley general y ahí hay que entender, ¿verdad?, el concepto de código para poder hablar en este sentido. Sin embargo, pues consideraron que sí es nacional. ¿De dónde trajeron este concepto? Bueno, pues
son tan grandes los tratadistas, ¿verdad?, que en ese sentido consideraron que la aplicación no iba a ser federal, que no iba a hacerse en forma general, sino que debía ser nacional. Y bueno, pues no nada más se trata de trascender en la vida porque bautizaste el código, ¿verdad?, sino atiende a una serie de elementos y requisitos que de alguna manera, bueno, pues sean acordes con las legislaciones adjetivas y más cuando van en conjunto. A ese respecto, bueno, pues de acuerdo con la jerga procesal, que es lo que nos aporta esta denominación de código nacional, ¿verdad?, de que de procedimientos, insisten con de procedimientos y no procesos penales, pero pues esperemos que entre los grandes asesores y expertos penalistas, que hay muchos, a los cuales respeto mucho, naturalmente pues se pueda advertir ese cambio, ¿verdad?, sobre todo atendiendo a una cuestión sobre todo general. Desde luego, pues ya estamos ante la presencia de una nueva clasificación de los códigos y por lo tanto de las leyes, ¿verdad?, sin perder el concepto con relación, desde luego, a lo que es en este sentido un código. Desde luego, de las diferentes definiciones que ustedes conocen del Diccionario de la Lengua Española, que es el que procuro utilizar y ustedes sabrán cuál utilizan en su beneficio, pues saben ustedes que el concepto, una de las definiciones, en este caso la palabra código, pues viene del latín codicus, ¿verdad?, y en un aspecto meramente regresivo del derecho, de codiculus o codicilo. Desde luego, pues hay diferentes definiciones, ¿verdad? La que a nosotros más nos viene en este sentido, o más se aviene, pues es la recopilación sistemática de diversas leyes y obviamente pues así se va a formar un código. Por eso dije claramente que es muy importante conocer el concepto de código. Desde luego, bueno, pues hay quien toma la primera, ¿verdad?, como conjunto de normas y con eso libra, ¿verdad? Dice, pues no nada más es una recopilación de diversas leyes, a lo mejor ella atiende a que no se le haya llamado código general, pero pues curiosamente, mientras sigan teniendo facultad y competencia, ¿verdad?, en las entidades y desde luego sigan existiendo sus códigos para ciertas actuaciones, pues desde luego que habrá que entender por qué esto adquirió o tomó esos tintes y esas denominaciones. Pero hay que ser más precisos, desde luego, sí, ojalá se puedan hacer esas apreciaciones, sobre todo pues por los grandes, los que sí están cercanos, ¿verdad?, a los legisladores y que sea una aportación la de ustedes, ¿verdad? En ese sentido, desde luego, bueno, el conjunto de normas legales sistemáticas, ya no dice leyes, ¿verdad?, dice normas legales, las que sean sistemáticas, que regulan unitariamente una materia determinada. Y bueno, ya por último, y ese es como remate, ¿verdad?, como remiendo, pues se refiere a una combinación de letras, números u otros caracteres, es decir, habla de la pluralidad. Pero en general, pues lo van a entender como un conjunto de leyes, ¿verdad?, no nada más conjunto de normas sistemáticas, porque ni siquiera dice sistematizadas. Bueno, en ese sentido vamos a avanzar. Es un código, fíjense, nacional de procedimientos penales, que consta de 490 artículos. Recordarán ustedes o saben ustedes, los que manejan la materia, que el Código Procesal Penal en el caso del Distrito Federal o de Ciudad de México, pues es un código, ¿verdad?, de 677 artículos. En ese sentido, pues dicen, oye, le mejoraron mucho, le bajaron muchos artículos. Pues sí, son muchos artículos, ¿verdad?, como 187 artículos. Y el Código Federal de Procedimientos Penales, pues tenía 576. Entonces, bueno, pues se acerca más, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de menos artículos. Pero pues no se trata de rasurar normas, sino de hacer normas precisas, adecuadas, inherentes, idóneas, para que la propia legislación se considere está legitimada, ¿verdad?, sea aceptada, sea la adecuada de acuerdo al tipo de sociedad que tenemos y en ese sentido, bueno, pues surta sus efectos como una norma, ¿verdad?, completa, como una norma que reúne todas las características para ser a lo que algunos autores han denominado perfecta. En ese sentido, pues es importante atender al artículo segundo transitorio en este caso, en donde ustedes van a advertir claramente que se especifica
que el inicio de la vigencia del Código en Comento, por lo tanto es el transitorio, ¿verdad?, del Código en Comento, y ahí van a encontrar ustedes que se señala lo siguiente. Primero, se trata de un código nacional que entrará en vigor a nivel federal gradualmente. Nacional, federal. A ver, hagan el equilibrio y por qué no un código federal, ¿verdad? No, me gustó más el nacional, ya cámbienle, no pueden seguirles llamando federales. Pues entonces no habría novedad. Cámbienle también el título, la denominación, cuidado. No es a gusto, no es a capricho. Esa conciencia, ese análisis, esa percepción, esa descripción jurídica. Bueno, el Código Nacional, luego ustedes notan, ¿verdad?, entrará en vigor a nivel federal. Bueno, y entonces, ¿por qué nacional? Pero bueno, no tiene nada que ver, pues es nacional y entra en el ámbito federal. Habrá que entender todas esas partes y desde luego, bueno, pues saben cómo va a entrar gradualmente, cómo fue entrando gradualmente y bueno, pues del 2014 al 2016, ¿verdad? Pues hubo cosas que se hicieron al vapor en la olla express. En ese sentido, van a encontrar también que dice que esta parte, o se entiende en este sentido, que lo hará en términos previstos en la declaratoria que al efecto emite el Congreso de la Unión. Y luego de ahí, una vez que ya emitió, ¿verdad?, la declaratoria, el Congreso de la Unión, aquí vuelve a decir Congreso de la Unión, acuérdense que ya en otros videos hemos apreciado que se refiere al Congreso General. Entonces más o menos verán la calidad, historia, antigüedad y edad de los asesores, ¿verdad? Y desde luego lo anterior, pues podemos decir que se va a dar, ¿verdad?, previa solicitud conjunta, en conjunto pues, con el Poder Judicial de la Federación, desde luego previa solicitud de la Secretaría de Gobernación, previa solicitud, ¿verdad?, de la que todavía a pesar del 2014, de este nuevo, llamado así, ¿verdad?, nuevo código, pues todavía señalaban, ¿verdad?, la Procuraduría General de la República. Bueno, pues ya vamos avanzando, era el momento, todavía no se pensaba en la Fiscalía General. Recuerden que hoy todavía tenemos Procuraduría General y no tenemos Fiscal General, pero bueno, pues entonces tampoco tenemos Fiscal General y entonces, pues entonces, ¿cómo está la figura del procurador? Hay que atender allá los transitorios, ¿verdad? Pero todo se puede. Y en ese sentido, estas autoridades, pues, tuvieron su límite, ¿verdad?, en cuanto al periodo para los efectos de qué, de lo que llamamos que en este sentido, pues se iba a adquirir vigencia, ¿verdad? A partir de qué momento iba a ser vigente y su límite, pues fue el 18 de junio del año 2016. La pregunta es, ¿se cumplieron esos requisitos? Pues a lo mejor ahí están los papeles, ¿verdad? Pero hay que revisar, no hay que quedarnos nada más así. Desde luego este Código Nacional de Procedimientos Penales pues tiene libros, ¿verdad? Y en el libro primero pues vienen las disposiciones generales y ahí hay un título primero en la estructura, ¿verdad?, del código y se advierten disposiciones dentro de estas disposiciones generales, pues disposiciones preliminares. Y así vamos a hacer rápidamente una parte sobre el análisis que vamos a comentar del capítulo único sobre el ámbito de aplicación y objeto. Entonces aquí es muy importante saber primero qué es objeto, qué son objetivos y no que nos quedemos en el caso de que alguno objete, ¿verdad? Y en este caso, pues ustedes van a advertir lo siguiente. Del estudio del artículo primero del Código en Comento, bueno, hay unas situaciones que ante la interpretación de la norma, ¿verdad?, pues se van a hacer estas consideraciones. Desde luego dice que las disposiciones del código, de este código, pues del código, ¿verdad?, son de orden público. Ay, del orden gubernamental, ¿verdad? Otra vez, no es el público que los está viendo. Desde luego las disposiciones de este código también son de observancia general. Bueno, entonces Código Nacional va a entrar en vigor a nivel federal, pero la observancia va a ser general. No puede haber un código general de procesos penales.
Bueno, habrá que estudiarlo, ¿verdad? Los especialistas lo han de saber muy bien en ese sentido y bueno, pues no, pues es que todas las legislaciones que lo componen no son de carácter general, pues es nuevo y no nada más es háganle como quieran, hay que estudiar un poquito más, entonces las disposiciones de este código son de observancia general, no de observancia nacional, observancia general, o sea, de aplicación general. No de aplicación nacional, entonces, pero es un código nacional, bueno, en toda la República Mexicana, ay, qué bueno que es de observancia general, y en toda la República Mexicana sobre un código, ¿verdad?, nacional, qué bárbaros, qué bien. Entonces, de ahí van a encontrar una serie que hemos clasificado nosotros como incisos, y desde luego dice que por los delitos. Y entonces ahí, para empezar, pues no es por los delitos, es para los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales. Entonces, código federal, es código local, es código regional, es código general, pues déjale nacional, ¿no? Sí, cuidado. Entonces, en ese sentido, desde luego, van a ver ustedes que hay un marco legal que comprende, desde luego, los principios consagrados en la Constitución, los derechos consagrados en la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, entonces ya tenemos principios y derechos, ¿verdad?, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. En los tratados internacionales que, bueno, pues hazlo con método deductivo, se refiere a los principios y a los derechos consagrados en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte. Bueno, cuidado con la sintaxis y la semántica, ya lo he comentado y ustedes, pues bueno, que saben, ¿verdad?, qué es la semántica, qué es la sintaxis, qué es la gramática, por qué me puede afectar una coma, un punto y coma o un punto, pues bueno, hay que ser muy cuidadosos hasta con esos detalles, ¿verdad?, que el derecho de aquellos que se dedican a asesorar a los legisladores o que los legisladores ejercen, ¿verdad?, pues de alguna manera no se confundan. Desde luego hay algo a lo que yo le llamo la poesía legal, más no legítima, en este juego de palabras, y se hacen algunas observaciones respecto del artículo que estamos comentando, que es el 1, ¿verdad? Pues se trata de un código nacional, ya lo dije. Y de acuerdo al segundo transitorio, pues va a entrar, como dijimos, a nivel federal, y en ese sentido, pues su observancia conforme al artículo primero será general. Entonces, cuidado, generales, cuidado, hay que poner más atención. Entonces, del análisis del artículo segundo se advierte que lo que denominaron, ¿verdad?, el objeto del código, y entonces así lo vamos a estudiar. Objeto, conste que dice el objeto, no dice los objetivos, entonces hay que saber qué es objeto y qué son objetivos, y verán cómo empieza a cambiar no nada más nuestra nación, sino el mundo, para que ya no haya mucho que objete, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pues el código tiene por objeto establecer las normas. ¿Será que el código tiene por objeto establecer las normas como si fuera futuro? Pues no, ¿verdad? Ya el código ya estableció las normas, ya se contienen en el código. Entonces, ¿y ese será el objeto? Pues no. ¿Cómo va a ser un objeto? Establecer normas, o sea, vamos a estar en constante cambio hasta lograr las normas adecuadas y constantes reformas, ¿verdad? Al cabo, dicen los maestros y hablan del dinamismo del derecho. No. Hay que entender bien toda esta parte y desde luego hay que saber para qué son los códigos, cuál es la intención de los códigos, cuál es el objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia jurídica? Pues no vayan a decir el objeto de estudio del derecho, ¿verdad? Pues el objeto de estudio de la ciencia jurídica, ¿cuál es? Pues el derecho. Y en ese sentido hay que ser más precisos y más congruentes. Y desde luego, entonces leemos la idea completa. Dice, este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación. Bueno. Entonces, hay que tener más precisión con relación a las palabras. Luego van a entender otra idea que dice, este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse, ¿verdad? Que han de aplicarse, pues entiéndalo, en el procesamiento. Proceso,
procedimiento, procesamiento, bueno, pues a lo mejor va más acorde, ¿verdad?, entre el proceso y el procesamiento que entre el procedimiento y el procesamiento. Y, es decir, una conjuntiva, no es una disyuntiva o, y establecer las normas, entonces se lee así: este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la sanción de los delitos. O sea, y en la sanción de los delitos voy a aplicar las normas, ¿verdad? Entonces, las normas que han de observarse en la sanción de los delitos. Y en ese sentido, bueno, pues ya tenemos, ¿verdad?, cuál es el objeto. En resumen, pues ¿cuál sería el objeto del código? Pues puede afirmarse que el objeto, para no confundirse, ¿verdad?, con objetivos, que hay que ser muy cuidadosos, pues es regular que las sanciones sobre las conductas ilícitas descritas en la norma penal. Y así lo podríamos hacer como un resumen. Ahí le acomodan como quieran ya cuando les toque, ¿verdad? Pero en ese sentido, ¿qué va a ser el código? ¿Cuál es el objeto del código? ¿Para qué sirve un código? ¿Cuál es la finalidad del código? Pues en general, ¿verdad? Entonces, objeto y no objetivo, regular las sanciones sobre conductas ilícitas descritas en la norma penal. Es eso, ¿no? No, pues es que vamos a ver si de alguna manera podemos entenderlo de otra forma. Háganle como quieran, ahí está clara la idea, avancen. Entonces, desde luego, lo que yo considero son objetivos, y por eso digo, pues son más objetivos, ¿verdad? Porque entre el objeto pusieron objetivos y entonces están objetivizando. Ojalá fuera la norma en ese sentido, que más en la materia penal y en todas las materias, ¿verdad?, del derecho, con algunas excepciones en el ámbito constitucional, pues todo en la medida de la positivización, pues van a ser objetivas. En ese sentido, desde luego, entre los que considero como más objetivos, pues va a estar esclarecer los hechos, ¿verdad?, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, pues primero demuestren la culpabilidad, ¿verdad? Y desde luego, ante la imputación, pues que venga la sanción en ese sentido. Que se repare el daño, contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho. No más contribuir, no es garantizar, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho. Mucho ojo. Resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, cuando se pueda, ¿verdad? Se ha mercantilizado todo esto desde el siglo XVIII. Desde luego, los grandes temas y los grandes movimientos a nivel regional que trascendieron a nivel mundial. Y en ese sentido, bueno, pues se han roto fronteras, pero desde luego no siempre se puede, ¿verdad?, llegar a ese arreglo, a ese convenio, a esas opciones, a esas alternativas que nos dan las legislaciones. Pero qué bueno que se pueda, pues al final, por eso es un tema de financieros, porque pues todo es financiero, ¿verdad? Acuérdense de su concepto de financiero. Entonces, todo es financiero. Y en ese sentido, bueno, todos los objetivos a los que yo he llamado objetivos, ¿verdad?, porque están dentro de la parte del objeto, están en un marco ¿de qué? ¿O deben de estar en un marco de qué? De respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. De respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y los que no han sido reconocidos, cuidado, pues ahí hay que entender, ¿verdad? Control difuso, lo confuso decían, ¿verdad?, el control difuso, y de respeto a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Bueno, y si en un tratado internacional detecto que hay sí reconocido un derecho humano que no está reconocido en la Constitución, hay que ponerse a pensar en ese sentido. No, pues hasta que yo no lo vea en el diario oficial. Bueno, sobre todo autoridades, hagan sus razonamientos, ¿verdad? Que sí se puede, sí está permitido. Y bueno, pues efectivamente no estamos ante la presencia, ¿verdad?, de un bloque de convencionalidad, pues una vez que entra de este lado, pues es un bloque de constitucionalidad. Desde luego, pues vamos a hacer el análisis de un artículo más en este código en comento
y al que yo le he llamado glosario, que siempre es necesario en cualquier legislación, en cualquier código, en cualquier conjunto de legislaciones que se conjunten en un código. Los glosarios son muy importantes, pero los glosarios pues deben de ser manejados por quienes son expertos en la materia para que se bajen muchos conceptos y no se dejen muchas interpretaciones, ¿verdad?, al amparo de los que en su mayoría pues no se dedican a la especialidad. Y en ese sentido, una vez más, todo es financiero, pues todo tiene que ver con las haciendas, ¿verdad? Con los ingresos, con los gastos, pues nuestro dinero se va, nuestro dinero se ingresa, pero nuestro dinero se va. ¿El de quién? El de todos. ¿El quién? El que recaudó el Estado. Y en ese sentido, pues se vuelven temas financieros. Díganme qué no tiene que ver con el derecho financiero. Y en este sentido, pues en el glosario, en el artículo glosario, van a ver que se confirma, ¿verdad? Y que lo consideramos nosotros así, es un gran avance, pero es un gran avance incompleto, hay que completarlo. Señores legisladores, señores asesores, señores expertos, avancen en este sentido. Y del estudio de la fracción primera de este artículo en comento, pues van a poder entender, van a poder interpretar, van a hacer la hermenéutica, ¿verdad?, con relación a que existe una figura que es la del asesor jurídico. ¿Y quiénes son asesores jurídicos? Pues hay asesores jurídicos de las víctimas, ¿verdad? Hay asesores jurídicos de las víctimas, pero federales, y asesores jurídicos de las víctimas, pero que en las entidades federativas. Cuidado con leer cómo viene la redacción, porque ahí una coma los va a hacer pedazos. Acuérdense que las comas nos dan otro sentido, ¿verdad?, nos dan otra semántica en ese sentido, y si lo leyeran con esas comas, pues parece que la legislación dice que el asesor jurídico comprende a los asesores jurídicos de las víctimas, coma, a los asesores jurídicos federales, no dice así la legislación, pero si ustedes van haciendo la interpretación adecuada, parece que dijera así, los asesores jurídicos de las víctimas, los asesores jurídicos federales en general, entonces esos ya son asesor jurídico, y el asesor jurídico de las entidades federativas, ¿de quién? Pues cualquiera. Pues entonces ya cualquiera puede ser asesor jurídico siempre y cuando esté en el ámbito federal o en las entidades federativas, no, ¿verdad? Entonces es de las víctimas. Entonces hay que tener cuidado con la redacción y es parte de lo que deben de reformar, de modificar. Búsquense un especialista en esa materia, señores legisladores, y dejen de hacer las cosas como se han venido haciendo, ¿verdad? Entonces la conclusión respecto de esta fracción pues es que la coma después de víctima, ya no puedo puntualizar más, ya es mucho, y eso es financiero también, ¿verdad? No va ahí. Chéquenlo con un experto. Y desde luego pues no es necesario, ¿verdad?, dividir a víctimas federales y locales y de las llamadas, en este caso, entidades. Pues estamos hablando, ¿no?, que de un código nacional que va a entrar federalmente y que su aplicación es en general. Entonces, más cuidado con eso, más cuidado, nada más, que todo es perfectible, nada es perfecto, todo nace y cuesta, ¿verdad? Y entonces qué bueno que el ser humano tiene criterio y pues puede criticar, ¿verdad? Pero hay que criticar dando desde luego la posible respuesta, y hay que criticar dando las posibles opciones, porque criticar sin dar esas opciones o esas oportunidades pues es perder el tiempo con uno mismo, ¿verdad? Al final, como les he dicho siempre, todo esto no nada más beneficia a ustedes, no nada más beneficia al que lo hace, no nada más es aprendizaje para unos cuantos. Esto debe de compartirse para que esté al alcance de todos. Pues así son las legislaciones, ¿verdad? Deberían estar al alcance de todos. Pues los comentarios jurídicos que surgen de las legislaciones deben estar al alcance de todos y ser entendidos por todos. Entonces, desde luego, la observación es que sí es un gran avance, ¿verdad?, el que las víctimas cuenten legalmente con un asesor siempre, pues está establecido en la legislación, ¿verdad? Y entonces así no vamos a analizar todas las fracciones, ¿verdad?, pero sí algunas que consideramos las más importantes, y así nos vamos a la fracción quinta respecto de este glosario legal. Y desde luego, pues es un glosario, ¿verdad?, procedimental, penal, procesal, penal. ¿O qué?
procedimental puede ser, ¿verdad? Procesal penal, y se advierte la figura del defensor. Y entonces, ¿quién puede ser defensor? Pues ahí tengan mucho cuidado, los penalistas lo saben muy bien, pero no está dirigido esto nada más para penalistas. En esa me viera, que los penalistas me vieran. No, hombre, pues ellos conocen mucho, los buenos, los que estudiaron, ¿verdad? No los del compadrazgo, no los del amigo, no los de... bueno, hay que seguirle. Y entonces, ¿quién puede ser en este caso defensor? Pues el defensor público federal. El defensor público de las entidades, o también llamado, como le llaman, defensor de oficio, ¿verdad? En este sentido, y el defensor particular, o el defensor particular, porque no deben de estar juntos para ser defensores, ¿verdad? Entonces, rápidamente, el defensor público federal, el defensor público, también llamado de oficio en las entidades federativas, y el defensor particular. Queda claro, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser los defensores en términos de esta fracción quinta? Y así nos vamos al estudio de la fracción séptima, ¿verdad?, del glosario, y se advierte al juez de control. Todavía a muchos les cuesta trabajo, pues, que no es una autoridad federal, bebé, y que no en un momento, y entonces ¿para qué quiero el amparo? Y entonces ¿en qué etapa? Hay que tener cuidado con relación al juez de control, y entonces nos vamos a referir a quién. Primero, les guste o no, pues es un órgano jurisdiccional del fuero federal, o también puede ser un órgano jurisdiccional del fuero común, ¿verdad? En algunos lugares existe en este sentido, y bueno, pues al final le van a llamar a ustedes juez de control, ¿verdad? Y este juez de control es para cualquiera de los casos que vamos a señalar aquí. Desde luego, obviamente, pues es nada más juez de control de cierta etapa, ¿verdad? Y entonces él va a intervenir ¿desde dónde? Pues desde el principio del procedimiento. ¿Y cuándo empieza el procedimiento? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que ponernos a estudiar para que vean que sí hay procedimiento y proceso, y sí está dividido, y lamentablemente todavía los legisladores, ¿verdad?, por asesoría de aquellos, pues cometieron errores al redactar la legislación. Pues parece que mucho se copió de otras legislaciones, que no nos digan copiones en ese sentido, y entonces naturalmente, bueno, que intervenga desde el principio del procedimiento. ¿Y hasta dónde va a acabar? Pues hasta dictado el auto de apertura a juicio, ya sea que el juez de control sea local o federal. ¿Cuándo acaba su actuación? Pues hasta que se dicta. ¿Quién lo dicta? Pues a ver, deduzcan. Pues si ahí acaba su actuación hasta que dicte el auto de apertura a juicio. Auto de apertura a juicio, o sea, ya empieza el juicio, entonces ahí acaba el procedimiento, y a partir de ese momento ya es proceso, ¿verdad? Ya caigo, pues ahora entiendo. Pues y yo llamaba, ¿verdad?, igual procedimiento, proceso, aquellos que llamábamos, ¿verdad?, en nuestras etapas, la averiguación previa, pues no, la carpeta, ¿verdad?, el auto de formal o el auto de vinculación. No. Están ustedes en otra etapa, están ustedes en la posmodernidad, que yo le llamo líquida, pues ya están viendo hasta los legisladores, ¿verdad? Hay que enfriarlo. No permitan que se haga tan líquido esto, tan fácil y tan ligero. Y entonces, desde luego, el auto, ¿cómo se llama?, de apertura a juicio. Y entonces, ya sea local o ya sea federal. Entonces puedo tener, ¿verdad?, un juez de control local o federal. ¿Quién lo dice? Pues no lo dice Alex Paz. ¿Quién lo dice? Pues lo dice, ¿verdad?, el Código Nacional, ¿sí? Entró en forma federal y su observancia es general. ¡Qué bonito! Ahí está la poesía legal. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a hacer el estudio, ¿verdad?, el análisis de la fracción décima, y para que vean ustedes lo que se considera, ¿verdad?, un órgano jurisdiccional. Pues ya lo habíamos dicho, no, cuidado. Desde luego, ¿quién va a ser órgano jurisdiccional? Que a mí no me gusta, ¿verdad? Pues el juez no es órgano jurisdiccional, es el representante, ¿verdad?, del órgano jurisdiccional, es parte del órgano jurisdiccional, pero bueno, pues así lo dice, y ya es de lo que hay que mejorar en ese sentido. El juez de control, ya vimos hasta dónde, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el juez de control? Pues desde que se inicia, ¿verdad?, el principio del procedimiento. Entonces hay que ver cuándo inicia el procedimiento, hasta cuándo se llama procedimiento, y dónde se acaba el procedimiento, pues ya lo saben, ¿verdad?, con el auto de apertura a juicio. ¡Ay, qué bárbaros! ¿Cómo saben? Y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener al tribunal de enjuiciamiento. Oye, para muchos dicen, ¿y ese cuál es? Pues suena lógico, tribunal de enjuiciamiento. ¿Es tribunal?
Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero así le llama la legislación en este código, la norma adjetiva y bueno, el órgano jurisdiccional, además del juez de control, que ya sabemos dónde acaba, ¿verdad? Su participación. Muchas gracias, señor juez de control. Espero que haya hecho bien las cosas, que no sea de mero trámite y que haya mandado o que haya apreciado mal las cosas, porque pues entonces vamos a tener un problema. ¿Dónde? Pues ante el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿verdad? Y en el Tribunal de Enjuiciamiento, en caso de que se aceptara la alzada, pues le vamos a llamar ¿cómo? Pues es el Tribunal de Alzada. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Hace mucho es conforme al procedimiento y conforme a la apelación, pues son los magistrados de sala, dependiendo, ¿verdad? Si es federal o es local, y en ese sentido, bueno, por eso dice el propio código, la propia fracción, ya sea del fuero federal o del fuero común. El fuero, imagínense, todavía siguen utilizando las palabras del fuero. ¿Habrá fuero o no habrá fuero? ¿Qué es el fuero? Ojalá que no sea que se fueron, ¿verdad? Tengan cuidado con ese sentido. Y entonces, desde luego, conforme al análisis ya de la fracción 11ª, pues van a considerar quién es el policía. Me llama la atención, ¿verdad? Sobre todo porque alguna vez hicieron el cuestionamiento respecto del primero que intervenía, ¿verdad? Y ahí utilizan, bueno, los especialistas en la materia algunas palabras que cuando ustedes las buscan, pues no existen más que aquí. Y entonces, por eso me atrevo a decir a veces que tenemos diccionarios, ¿verdad?, de la lengua mexicana, aunque en realidad sea la academia y a su vez haya mexicanismos, pues lo que estudiamos y lo que hablamos y lo que aprendimos, pues es el idioma español. Bueno, pues ¿quién es el policía? Pueden ser los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal, los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos del fuero común. O sea que tiene que ser todo el cuerpo de policía y ese es el policía, o el policía representa al cuerpo y entonces es policía. Bueno, al final pasa, ¿verdad? Todavía esto. Desde luego los cuerpos de seguridad pública, o sea que la seguridad pública comprende a los policías, pero el policía no necesariamente, o sí es parte de la seguridad pública. Ya tenemos un video en ese sentido, hay que checarlo, ¿verdad? Y la legislación aplicable y a quienes les aplica y las clasificaciones con relación a los policías y a quién regula la legislación en materia de seguridad pública, ¿verdad? Pero dice así, entonces van a advertir ustedes que también son policías los cuerpos de seguridad pública de los fueros, en este caso habla otra vez de fuero federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Cuando actúan todos bajo el mando y conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación. Entonces, cuando el Cuerpo de Seguridad Pública de los fueros, en este caso de los fueros, imagínense, del fuero, ¿verdad?, federal, en el ámbito de sus respectivas competencias actúan bajo el mando y conducción del Ministerio Público. ¿Y por qué no les llaman ya policías auxiliares del Ministerio Público? Pues sí, ¿verdad? Sería bueno, pues pónganse las pilas ahí. No es necesario, sería una perdedera de tiempo. ¿Para qué hacemos eso? Es gastadero de dinero. Mejor hacemos otras reformas. Bueno, pues hay ustedes como se acomoden. Al final hay muchos ingresos, ¿verdad? Y hay muy buena planeación, muy buena presupuestación, muy buen ejercicio, pues muy buenos gastos, ¿verdad? Pues hay que gastarlo. Entonces hay que tener cuidado. Por eso les digo, todo es financiero, todo es financiero. Y en ese sentido, bueno, pues cuando están bajo el mando, ¿verdad?, y la conducción del Ministerio Público, esos cuerpos de seguridad pública en el fuero federal, y lo mismo va a ocurrir en el fuero común, ¿verdad? Entonces es la misma descripción para el fuero común en la medida que estén bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Mando y conducción, no auxiliares, están bajo el mando y conducción. Es decir, si existiera en ese sentido y de acuerdo a la figura del Ministerio Público y policías la suprasubordinación, pues bueno, hay que atenderlo, ¿verdad? Abusados ahí laboralistas para que vengan y vean cómo viene la demanda, ¿verdad?, en ese sentido. Y desde luego lo anterior, en términos de lo que dispone la Constitución, el código del que estamos hablando y las demás disposiciones aplicables. ¿Cuáles serán las demás disposiciones aplicables? Pues ahí ya no le remataron, pero ya saben ustedes, desde luego. Entonces vamos a hacer el análisis de la fracción 15ª y a quién se considera tribunal de enjuiciamiento.
Ay, pues si yo ya sé quién es en un momento dado quién. Pues ya me dijeron, ¿verdad? Que hablamos en un momento de un órgano jurisdiccional y ya me dijeron quién es en un momento dado también ese representante, ¿verdad? Del control que se va a llevar y es jurisdiccional también y ya sé quién es el juez de control perfectamente. Pues ahora, ¿qué necesitan saber? Desde luego necesitan saber quién es el tribunal. ¿De qué? De enjuiciamiento, ¿verdad? El que va a hacer juicio. Entonces siguen llamándole, ¿verdad? Lo mismo sentencia, que lo mismo juicio, que el mismo proceso, que lo mismo procedimiento. Pues no pasa nada, no hay quien nos diga nada. Al final los otros ni saben. No, hay que ser más precisos en ese sentido. Y desde luego van ustedes a advertir que el tribunal de enjuiciamiento pues es al que también se va a considerar, ¿verdad? No parte, no representante, sino a el órgano jurisdiccional del fuero federal, el órgano jurisdiccional del fuero común, y en estos órganos jurisdiccionales, sean del fuero federal o sean del fuero común, dependiendo, ¿verdad? Estos órganos deben estar integrados ¿por quién? Pues pueden estar integrados, ya siendo tribunal de enjuiciamiento, por uno o por 3 juzgadores, no son magistrados, son juzgadores que van a resolver, ¿qué? Colegiadamente, ¿verdad? Si no, ¿para qué quiero 3? Nomás para tenerlos ahí, y aunque a veces sí llegan, ¿verdad? Los amigos de los amigos, mi amigo es el compadre, lo conozco, es el bueno, que te ponga ahí para que hagas algo y no, pues no sabes hacer nada, pues ahí aprendes, como dijo el Secret, no se vale. Y entonces en ese sentido vamos a ver estas figuras, ¿verdad? Puede ser 1 o pueden ser 3. ¿Puede haber 2? No lo dice, ¿verdad? El código, no lo dice la norma adjetiva. Entonces, pues 1 o 3. No les gustan los pares, ¿verdad? Y en ese sentido, puedes, en el caso de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando de él o los juzgadores, pues solo van a intervenir cuando. Fíjense en qué momento ya empieza su intervención después del auto de apertura a juicio oral, en el caso del juicio oral, ¿verdad? Después del auto de apertura a juicio oral. Y entonces, el otro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Hasta dónde llegó? ¿Quién es el otro? Pues el de control, ¿verdad? ¿Él hasta dónde llegó? El de control, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? ¿Dónde llegó su participación? Pues hasta el auto de apertura a juicio. Y es lo mismo, auto de apertura a juicio. ¿A juicio qué? Ay, pues miren, a lo mejor ahí está el resultado, ¿verdad? Usen su método deductivo o de plano induzcan y en ese sentido método, ¿verdad? Su camino para los de su carretera procesal, intelectual, para los efectos de advertir. Entonces, ¿a partir de qué momento van a participar el tribunal de enjuiciamiento? O sea, los órganos jurisdiccionales, sean del orden federal, del fuero federal, dicen, o del fuero común, fuero no, fuera, fuero, hay que leer la Constitución, ya por ahí algunos tratadistas, constitucionalistas, compañeros, les han hecho esa precisión, si hay o no fueron. O fueron, ¿verdad? Porque también otros fueron y pues no entendieron el fuero. Y en ese sentido, bueno, pues los juzgadores, en este caso, los juzgadores, así es lo correcto, no el órgano jurisdiccional, el federal y el común, no, los juzgadores solo van a intervenir después del auto de apertura a juicio oral. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que dictan y explican la sentencia, ¿verdad? Hasta que dictan y explican la sentencia. Ay, pues ese es un gran avance, entonces ya no nada más dictan la sentencia, no, luego también se le explican a sí mismos, ¿verdad? Algunos jueces, porque dicen, pues explícamela porque yo no le entendí, pero pues hay que hacerlo y no es lo correcto, no es lo formal, no es lo legítimo, ¿verdad? Y bueno, pues conforme a la fracción ya estamos en la 16ª, pues ustedes van a advertir, les dije que no íbamos a ir una por una. Obviamente, pues estas son las que podrían resultarles o las que nos resultaron más interesantes. Yo espero que también a ustedes, por eso le van a dar like y van a compartir. Ya les dije que no es para ustedes, es para todos. Háganlo llegar a todos, no nos quedemos con las manos cruzadas. Y bueno, el tribunal de alzada, pues ¿cuál se imaginan que va a ser? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué va a ser el tribunal de alzada? Repiten, es el órgano jurisdiccional integrado por uno o el órgano jurisdiccional integrado por 3 magistrados. Entonces en la alzada sí puede haber, ¿verdad? Tribunales integrados por un solo magistrado. Ay, eso sí es novedad, no sabía. Bueno, en algunos casos, acuérdense que las salas sí llegaban a actuar con un
solo magistrado, pero no dejaba de estar integrada la sala por 3 magistrados, ¿verdad? Y en algunos casos pues solamente era facultad y competencia de resolver de uno solo. Ay, eso, ¿dónde lo he visto? Pues los que litigan la materia penal lo saben. Y desde luego, en ese sentido, pues esta es la modernidad, esta es la posmodernidad, este es el contemporáneo. Esta es la sociedad líquida, ¿verdad? Y desde luego él o los magistrados que van a resolver, pues van a resolver la apelación, ¿verdad? Y ya sea federal o ya sea de las entidades federativas, cada uno en su caso, no vayan a querer mandar una de entidad federativa al ámbito federal, pues nomás la van a tener que turnar desde allá y es perdedera de tiempo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado. Entonces, este código van a ver ustedes que tiene a su vez un título segundo. Pues si tiene título primero, pues tiene título segundo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere este título segundo? Dijimos de qué íbamos a hablar aquí, ¿verdad? Y entonces van a advertir que contiene principios y derechos en el procedimiento, cambien. Y desde luego habla, ¿verdad? Se refiere a los principios y derechos en el procedimiento. Entonces, solo en el procedimiento. Y como ustedes ya son expertos, ya saben qué es proceso y qué es procedimiento, y hasta dónde llega el procedimiento y dónde empieza el proceso. Y por eso les pone el mismo código, pues quién es un juez de control. Y les pone también el código, quién es un juzgador de enjuiciamiento, ¿verdad? Y que puede haber hasta 3, ¿verdad? En este caso, bueno, pues hay que tener cuidado. Por favor, ya, asesores, tan bonitos sus cursos, tan bonitos sus diplomados, tan bonito todo lo que dicen, están hasta bonitas y bonitos, y ya vamos dándole fuerza a esto, ¿verdad? Por eso no olvidaré aquella gran conferencia de aquel gran tratadista, de aquel gran argumentador, y que de alguna manera pues ya nos daba el resultado, ¿verdad?, de los juicios mal llamados orales, porque pues los que litigan saben que ni son tan orales, y desde luego pues son más bien mixtitos, ¿verdad?, o mixtos en ese sentido, y ahí le va a la USB y tenga por reproducido y cuidado. ¿Saben ustedes por qué existen las notas, verdad? Pues porque el cerebro no logra captar, no logra apreciar, no tenemos esa formación. Tienen que voltear a ustedes a ver las edades de la mayoría de los jueces contra los principios que se intentan aplicar respecto de estos tipos de juicios, de estos tipos de enjuiciamientos en materia oral, ¿verdad?, acusatorios en igualdad de circunstancias, para ver si de alguna manera la formación básica y las generaciones atienden, ¿verdad?, a lo que se requiere. Pues cómo, si se volvían loritos, ¿verdad? A ver, la maestra dijo esto, y si la maestra estaba equivocada, adelante, no pasa nada, la maestra lo dijo. Y si la maestra veía en el examen exactamente lo mismo, en el examen que calificaba en algunos casos tristes, ¿verdad?, la hija o el esposo, pues entonces estaba muy bien. Qué bueno que no eran de los que aventaban, ¿verdad?, las cosas al escritorio, y el que se cayera, pues ese no pasaba. Si es Peña, no estoy. Estoy atendiendo ahorita cosas muy importantes. Y en ese sentido, bueno, pues, ¿cuál era la situación a este respecto? Que desde luego, bueno, pues, iban a encontrar ustedes como parte de los principios, como parte de los derechos en el procedimiento, en este capítulo 1, y así vamos a iniciar. Vamos a tocar aquí ya nada más dos puntos para dejarlo para otro video. Si les gustó, pues me voy a dar cuenta. Si no les gustó, pues ya ni hago nada a este respecto con relación a esta materia, ¿verdad? Y en este sentido, pues aquí, insisto, van a encontrar los principios en el procedimiento y los derechos en el procedimiento. Pues está muy interesante, ¿verdad? Seguramente ahí atendieron personas de muy alto calibre en esta asesoría para la estructura, ¿verdad?, del código. Pero bueno, en el artículo 4 van a encontrar precisamente a lo que me estoy refiriendo, y en específico los principios en el procedimiento. ¿Cómo choca, verdad? Pues si es procedimiento, es proceso. Bueno, y punto número 1, pues se ha clasificado así. No está clasificado así, se ha clasificado así, y vamos a advertir primero las características del proceso y después vamos a ver los principios rectores del proceso. Pues no, que el título 2 se refería a los derechos del procedimiento, sí, pero cuando hablas de principios
son rectores del proceso. Unifiquen, por favor, unifiquen. Los que tienen años dando el diplomado, dando las asesorías, todo esto es fácil de advertir. Nada de que así se usa y así es la jerga y así entre nosotros y así le hacemos y entre nosotros nos entendemos. Ahí hablas porque no eres penalista. Hoy somos los... No hay penalistas como muchos de mis conocidos, muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros, muchos de mis maestros que son grandes penalistas, porque ellos sí estudiaron. Entonces, en ese sentido, por eso puedo hablar con esta seguridad. Y el que no estudió y el que anda de chambón y el que anda de compadrazgo y el que anda con las viejas teorías de que lo más importante es saber a quién conoces, pues bueno, todavía ahí pega, ¿verdad? Que es con razón. Entonces, no se trata de eso. Vamos a ser juristas y vamos a avanzar. Desde luego, las características entre la clasificación, ¿verdad? Pues van a encontrar qué características en este tipo de juicios, en esta posmodernidad líquida, pues el proceso penal, fíjense lo que dice, el proceso penal, no dice procedimiento. Y pues no, que entonces los principios para quién eran, y los derechos son entonces nada más para el procedimiento. Unificación, urge, llamada urgente, señores especialistas en la materia, vamos a ser más congruentes en este sentido. Y entonces el proceso penal será acusatorio y oral. Pues que antes no era acusatorio, no, era inquisitorio. Uy, qué reconocimiento terrible, ¿verdad? Después de una resolución, ¿verdad? Por ahí que tiene que ver mucho también de influencia con relación a la violación de derechos y una resolución de una corte, ¿verdad? A nivel interamericano. Qué bárbaro que desde fuera se nos tenga que venir a decir que está bien, que está mal, porque pues luego cuando lo dicen los de aquí que está mal, pues no está mal, es tamal, ese no sabe nada, es pura masa y con puerco adentro, y no sabe nada, hueso de pollo. No, señores, hay muchas mentes brillantes en esta nación, en este país, escúchenlos. Ni buenas marcas, ni ciertos tonos son los que hacen mejores a las personas, ni ciertos nombres y apellidos. Así que hay que abrir bien los ojos porque hay mucho de dónde echar aquí en esta gran nación. Y desde luego, bueno, pues ya van a encontrar ustedes en la clasificación a los principios, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el principio que van a ustedes a reconocer de inmediato? Pues van a encontrar varios principios, entre ellos, pues van a encontrar, ¿verdad?, principios como el de ¿qué? El de publicidad, el de contradicción, el de concentración, el de continuidad y el de inmediación. Y desde luego, bueno, pues hay otros que están previstos, ¿verdad?, en la Constitución, otros que los van a advertir en los tratados y otros en otras legislaciones, ¿verdad? Porque no todos los delitos, no todas las conductas delictivas descritas, pues están siempre en el código penal, sobre todo los financieros, pues lo saben, ¿verdad? Los que manejan el derecho financiero y ahí andan viendo temas, ¿verdad? Y los de PLD, y entonces ven pues que no todas están en el código penal. Entonces, pues, como le llamaban en mi época, ¿verdad? Delitos especiales. ¿Eran especiales esos delitos? ¿Qué tenían de especial o especializados? Y la clasificación estaba mal en ese sentido, pero bueno, así nos la chutamos y así aprendimos y estamos muy agradecidos con los grandes maestros, con los verdaderos maestros, con los entregados, ¿verdad?, a los alumnos. Entonces, en ese sentido van a encontrar ustedes excepciones. Desde luego, pues esas excepciones están en el mismo código. También van a encontrar ciertas excepciones, ¿verdad?, en legislaciones que son aplicables. Y desde luego, pues las excepciones van a ser a los principios. ¿Cómo? ¿Nada más hay excepciones a los principios en el proceso o en el procedimiento? Uy, nomás unifiquen y salimos adelante con todo esto. Oye, y si son excepciones a los principios, entonces no van a ser a lo que establece la norma, pues en la norma se contienen principios, ¿verdad? Ok, entonces, pues entonces hay que precisar a este respecto. Y desde luego, pues entre esas excepciones van a haber
que están basadas, desde luego, en la Constitución, ¿verdad? En lo previsto en la Constitución y en todo momento, pues, ¿quiénes están obligados? Pues las autoridades. ¿A qué? A respetar. ¿Y a qué más? A proteger. ¿Qué van a proteger y qué van a respetar? Pues la dignidad de la víctima. Ay, nomás la dignidad de la víctima. Ahí se concreta precisamente la concreción de los derechos humanos. ¿Está en qué? Pues la concreción es la dignidad humana, señores. Pero no nada más la dignidad humana de la víctima, sino también la dignidad humana del imputado. Nada más del imputado. Entonces, mientras esté imputado, un imputado, pues entonces sí se le va a proteger y sí se le va a respetar por parte de las autoridades. Y entonces, si entendemos la palabra imputado, ¿verdad? Que no la tenemos en el glosario, entonces parte de las reformas que deben de hacer es poner la palabra de imputado, el concepto de imputado, el concepto legal de imputado en el glosario, ¿verdad? Y señalarse hasta qué momento se es imputado, y si una vez que dejas de ser imputado, pues ya este tipo de autoridades pues ya ni te van a respetar ni te van a proteger. Entonces, cuidado, cuidado, ahí van las reformas y van prácticamente, pues están resultando gratuitas, ¿verdad? Hay como 1,600 cosas que hay que mejorar, pero pues hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a concentrarse, y no nomás es si no me dan, pues no doy, y pues si me dan y a veces aunque quisiera dar, pues no sé cómo. Entonces, cuidado, esta es una probadita naturalmente, pero hay muchas cosas que hay que hacer, desde luego, y para eso pues hay que ponerse a estudiar. No caen del cielo, ¿verdad? Y bueno, pues entonces van a ver que en este caso, respecto de lo que dijimos, ¿verdad? ¿Qué van a respetar y qué van a proteger? La dignidad de la víctima. Ok. Y desde luego van a respetar y van a proteger la dignidad del imputado. Pues entonces todos los derechos, ¿verdad? Todos los derechos humanos del imputado. Ahí se concretan, ¿verdad? La suma de los derechos. 30 dirían los gringos, pónganse a estudiar, que luego dicen, ¿cuántos derechos humanos hay? Pues los que usted guste, no, hay una clasificación y prácticamente hay una lista, y entonces cuando menos hay un aproximado, nada de lo que usted diga y lo que usted guste, y en ese sentido, pues ya lo tienen, ¿verdad? Y la palabra imputado, pues hay que desahogarla, va al glosario legal, al glosario del código, a la norma jurídica, porque así nos va a evitar muchos problemas. Y con relación, bueno, pues ya hay que entender que es víctima, no está en el glosario, pónganlo, y que es imputado, no está en el glosario, pónganlo. Ese cualquiera lo sabe. Y bueno, entonces, vamos adelante. Desde luego, del diccionario de la lengua española, ya les dije que es de buen uso y es muy adecuado y muy reconocido, ¿verdad? Y como concepto, pues es general y necesario, y desde luego pues reúne otros requisitos. En el caso concreto se va a apreciar con relación a una de las definiciones respecto del imputado. Primero, pues que cuando hablamos de imputado estamos adjetivizando, ¿verdad? Es un adjetivo y se refiere a una persona contra quien se dirige un proceso penal, no procedimiento, un proceso penal, en etapa de proceso. Esa es la parte y tiene que ver con el imputado. Indiciado, índice, ¿verdad? Indiciado, índice, indicativo. Bueno, pues entonces ya los que saben, los que no saben, pues ya aprendieron, y los expertos, pues les da risa. Y si no, pues motivo de muchas críticas que siempre son favorables. Ya dijimos en la dialéctica, todos aprendemos. Aquí no es una mayéutica, aquí es una dialéctica, todos vamos a aprender. Y entonces, así van a advertir que lo anterior, pues queda en duda, ¿verdad? Con relación a ese sentido de si en contra de un sentenciado, pues ya no habrá respeto ni protección. Obvio, no, lo dice la Constitución. Obvio, los derechos humanos son para todos. Hay que tener cuidado también al redactar, también al legislar. Y desde luego, pues del análisis del artículo 5 ya de este código en comento, pues van a advertir el principio, ¿verdad? La descripción de lo que es el principio de publicidad, y este principio, ¿a qué se refiere? Punto número 1, y así nos vamos a ir rápido por puntos, ¿no? Como lo hacía aquel que rápido hablaba. Las audiencias van a ser públicas. ¿Cuándo? Siempre. No, hay excepciones. Entonces, el principio de publicidad, ¿cómo queda? Pues queda mochito, ¿verdad? Queda cortito. Queda
coartado el principio, pues si no, entonces no es principio. Si desde el principio, al querer surgir como tal, de alguna manera ya le cortan los brazos, pues entonces es un principio manipulado. Y en ese sentido, bueno, las audiencias van a ser públicas y eso sería, ¿verdad?, la generalidad. El fin, en este caso de la publicidad, pues es que a las audiencias accedan ¿quiénes? Pues las partes que intervienen en el procedimiento. Nada más las del procedimiento, no, también en el proceso. Bueno, entonces entiendas el procedimiento como proceso. No, hagan las cosas bien nada más y se acabó. Y también el público en general. Pues en todos los casos, acuérdese que la audiencia es pública. Espérame, en tu principio, en tu concepción de principio de publicidad, porque en el código, en mente del legislador, que hay algunos casos donde está justificado, ¿verdad?, que no entren todos, y desde luego sobre la publicidad respecto del público en general, pues hay excepciones en la propia norma adjetiva y están previstas en el propio código. Y recuerden lo que dijimos, aquí no dice proceso, dice procedimiento. Entonces, ¿cómo viene el principio? Pues ya viene un poquito modificado. Entonces el principio pues no es tan primigenio, no es tan primero, no es tan primordial, no es tan cuidado. Entonces, el caso de los periodistas. Se dice que pues, los medios de comunicación podrán pues van a poder acceder, ¿verdad?, al lugar en el que se desarrolle la audiencia. Y en los casos y condiciones que lo determine ¿quién? El órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, de acuerdo al principio, está por encima del principio y está por encima ¿de quién? Pues de la norma. La norma basada en el principio. ¿Qué les parece? ¿Está bien? No, pero así son las cosas. Y así es lo correcto. Y así hay muchas legislaciones. Pues si así, y así, y así, pues así síganle. Y desde luego lo anterior conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emitan. No puede ser nada más el Consejo de la Judicatura, ya vimos cómo se actúa, ¿verdad? Llaman en fueros, federal y local. Y entonces por los consejos de las judicaturas, no en su conjunto, uno en cada caso o en el caso que se refiera. Y desde luego, pues, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a que el principio de publicidad legalmente está limitado. Y así es un principio, pero es un principio mutilado, ¿verdad? Por lo que debe llamarse principio de publicidad limitado. Pues vamos a seguirle, desde luego van a encontrar en el estudio que van a hacer del artículo siguiente el principio de contradicción. ¿Y que nos indica? ¿Por qué es de contradicción? Ya me suena bien, ¿verdad? Pues si estamos en un acusatorio, ya en un inquisitorio. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que las partes van a poder conocer ¿qué? Pues las partes van a poder conocer quién los acusa, de qué los acusan, y las partes van a poder controvertir, ¿verdad?, esa acusación contra quien los acusa. Desde luego las partes van a poder confrontar a quien los acusa y a veces hasta sus testigos, ¿verdad? Y entonces van a poder entender en este sentido respecto de los medios de prueba que van a poder también oponerse, ¿verdad?, a las peticiones de quien, pues de quien los acusa o de quien haga una petición y esté autorizado. Desde luego van a poder oponerse a los alegatos. Eso ya existía, ¿verdad?, una etapa, precisamente una audiencia con relación a esos alegatos. Pero ojalá se hagan verdaderos alegatos, verdaderos argumentadores, verdaderos especialistas en la materia, verdaderos conocedores, no nada más se certifiquen y sigan igual, ¿verdad? Porque qué bueno que participaron, pero pues ojalá lo demuestren en las audiencias, como debe de ser, a favor del cliente, en la medida justa, ¿verdad?, del derecho. Y desde luego, pues, ¿qué más van a poder hacer, además de oponerse en los alegatos, de oponerse a las peticiones, ¿verdad?, de la contraparte u oponerse con relación a los propios medios de prueba, controvertir los medios de prueba, confrontarse con relación y en la etapa ya del desahogo? Y a ese respecto, bueno, pues ¿contra quién? Pues con la otra parte o contra la otra parte o contra los que en un momento dado hagan peticiones, ¿verdad? O hasta contra los testigos. Desde luego, hay excepciones otra vez y entonces lo previsto en este código que pues va a estar limitado otra vez el principio, ¿verdad?, de contradicción. Es que no entiendes. Pues sí, es principio, es principal, es origen, es que fuente. A ver, entonces el principio de contradicción
que consiste, así lo vamos a sintetizar, en conocer, en controvertir y confrontar, y hacemos la descripción, los medios de prueba, las peticiones y los alegatos de la parte contraria, pues también está limitado. Entonces, otro principio mochadito, cortito, limitado. Así van a encontrar desde luego el análisis, ¿verdad?, del principio de continuidad en el artículo siguiente, y van a advertir que las audiencias se van a llevar a cabo en forma continua. Las audiencias se van a llevar a cabo en forma sucesiva. Las audiencias se van a llevar a cabo en forma secuencial. Pues que no es lo mismo todo esto. Si es continua, cada acto es sucesivo, y si fue continuo y sucesivo, pues sigue una secuencia, ¿no? Y pues hay que encontrarle, ¿verdad?, las tres piernas o los tres pies al gato, pues para que no digan que no sabemos. Pero obviamente, pues tenemos algunos amigos expertazos, y pues recuerden que no hay mejor amigo que el que quiere hacer amigo, y en ese sentido, bueno, pues los amigos van a poder ayudar y auxiliar en este sentido. Y entonces, desde luego, aquí también va a haber excepciones al llevar así las audiencias, y están previstas en el código. Y entonces, pues hay que entender, ¿qué vamos a entender por continua? Pues que la audiencia se vaya a llevar a cabo sin interrupción, ¿verdad? En general, obviamente hay muchas definiciones. ¿Qué vamos a entender por sucesiva? Para el caso concreto, ahí sí es recomendación. Pues ¿qué vamos a entender por sucesiva? Que un acto que sigue al otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en el caso de la secuencial, pues ¿qué vamos a entender por secuencial atendiendo al origen de la palabra, atendiendo? Pues que la sucesión, es decir, eso que iba a seguir, ese acto que iba a seguir uno a otro, va a ser ordenado. Y entonces pues ya resuelven, ¿verdad? Y si hacen esa propuesta verán que quedan muy bien. No utilicen palabras que no conocen o difíciles de interpretar, utilicen las correctas, las adecuadas, las idóneas, las inherentes. Y entonces así salimos. Entonces así el principio va a ser llevar a cabo audiencias sin interrupción, un acto procesal tras otro acto procesal, o un acto procedimental tras otro acto procedimental, que vayan de forma ordenada. Y aún así, ¿qué les parece? Pues está limitado por el código. Otro principio limitadito. Y así nos vamos. Desde luego tenemos el principio de concentración, y así podemos seguir desde luego con el principio de inmediación, y desde luego el principio de igualdad, ¿verdad?, ante la ley. Y desde luego pues ahí hay que ver una lista un poco larga con 12 características respecto de la discriminación. Obviamente contra la última parte, ¿verdad?, van a encontrar que no atente contra ¿qué? Contra la dignidad humana, que intente anular de alguna manera la dignidad humana, o menoscabar derechos, ¿verdad?, o menoscabar libertades. Desde luego van a atender al principio de igualdad ante la ley, que desde luego, pues bueno, los especialistas, subespecialistas y especialistas del especialista, pues lo ven diferente al general principio de igualdad ante la ley. Y desde luego, pues algo habría que decir, ¿verdad? Si no van a decir que no trabajé, el principio de igualdad ante la ley. Oye, sí es muy diferente. El principio de igualdad entre las partes, pues sí, es totalmente diferente. El principio de juicio previo y debido proceso, ¿verdad? Pues entonces ninguna persona podrá ser condenada a una pena. ¿En qué caso ninguna persona podrá ser sometida a una medida de seguridad, ¿verdad? ¿Solo cuando? Por una resolución dictada por ¿quién? Pues por un órgano jurisdiccional. ¿Y qué ese órgano jurisdiccional qué? Pues debe de haberse establecido previamente al hecho, y además ese órgano jurisdiccional pues debe de haberse establecido nacido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ¿verdad? Desde luego la condena y el sometimiento pues solo se podrán ser resueltas, ¿verdad?, en un proceso sustanciado, fíjense las palabras, de manera imparcial. Bueno, y desde luego la condena y el sometimiento pues solo podrán resolverse mediante un proceso sustanciado con apego estricto al respeto, ¿verdad?, a la protección de los derechos humanos, de aquellos que están previstos en la Constitución, identificados en la Constitución, en los tratados y en las leyes que de ellos emanen. Entonces, así llegamos, y ustedes van a poder seguir haciendo ese estudio con relación, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, ¿verdad?,
que todos conocen, ya hasta en los exámenes cuando quieren ser jueces, ahí le ponen lo que quieren y lo que pueden y parece que pues hay que presumir su inocencia, ¿verdad? De que no lo sabían y la presunción como inocente en cuanto al conocimiento. Desde luego, van a advertir también el principio de prohibición, van a advertir también ya en el propio capítulo 2 que va a venir el desarrollo que yo digo que es de apoyo a los principios y ya específicamente aquí trata de los derechos en el procedimiento y así se limita a unos cuantos, ¿verdad? Entre ellos pues podemos ver que sobre el derecho a la intimidad y a la privacidad establecida en el código, pues les van a poner ahí una serie de ¿qué? De derechos. ¿Sobre qué? Solamente sobre procedimientos, no sobre procesos. ¡Ay, es lo mismo! Ándale. No, entonces cuidado. Y desde luego, pues hay una limitación a este respecto y curiosamente, pues no van de la mano siempre, ¿verdad? Con los derechos humanos, con los principios. Entonces hay que unificar, desde luego pues esa tarea les queda a los grandes, a los especialistas, a los expertos, a los investigadores, a los catedráticos sobre la materia y desde luego pues no vayan solos, háganse, júntense con algún constitucionalista, como si yo soy el experto, júntense con algún financiero que no les hace daño y verán que de alguna manera las cosas salen bien. Desde luego ahí van a advertir el derecho, ¿verdad?, a una justicia pronta, y curiosamente coincide, ¿verdad?, entre artículos, entre la norma suprema. Y desde luego, pues así nos vamos, así nos despedimos. Hay cosas igual de importantes que hacer. Hay que ir a prepararnos para después alimentarnos y que el cerebro siga trabajando. Me pongo a sus órdenes, ojalá puedan compartir, ojalá puedan asesorar correctamente, ojalá aprendan, ojalá les interese el video y naturalmente les ruego compartan, a muchas personas les es necesario este tipo de información. Es mejor comunicarse con gente que conoce un poco del derecho que sorprender a gente que no conoce del derecho o que no está relacionada con algunos conceptos. Recuerden que el límite de ese mundo, que el límite de su conocimiento está basado en los conceptos que pueden expresar a través de su lenguaje. Muchas gracias, se despide de ustedes, les desea muy buena tarde y muy buen provecho. Alex Paz, PG Lawyers, está con ustedes y siempre está a sus órdenes. Que tengan el mejor de los días. Buenas